Bien, en este video trataré de explicarles la lección 12 de área del triángulo y la lección 13 de la ley de seno. Empecemos con el área de un triángulo. Un dato importante a considerar es que un ángulo y el lado opuesto en un triángulo deben ser nombrados con la misma letra. Las mayúsculas son usadas para los ángulos y las minúsculas son usadas para los lados. Por ejemplo, si en este caso vemos que el ángulo superior se llama B mayúscula, como está acá, el lado opuesto a este debe llamarse con la misma letra pero minúscula. Si este ángulo se llama A, el lado opuesto debe llamarse A. Y si este ángulo de acá se llama C, el lado opuesto debe llamarse C. Ese es un dato importante a considerar en todo lo que resta de la lección. Así, por ejemplo, si tenemos este triángulo, para encontrar el área de un triángulo está esta fórmula, se llama fórmula de Herón. Esta pueden estudiarla en su libro, esta pueden verla ahí, donde les dice que el área de un triángulo es igual a P, la raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C, en donde P es la suma de los tres lados dividido entre 2, es decir, el semiperímetro o la mitad del perímetro. La otra forma, que es la que vamos a estudiar y en la que vamos a basar parte de esta lección, nos dice que el área de un triángulo es igual a un medio de A por B por el seno de C. Esta nos dice que A y B son dos lados conocidos del triángulo y C es el ángulo contenido entre ellos. No necesariamente sean solo A y B, puede ser por ejemplo B y C y el ángulo sería el que está entre ellos, que sería A. O puede ser A y C y el ángulo sería el que está contenido entre ellos, que sería B. En este primer ejemplo les pide que determinen el área de un triángulo. Dados estos datos, uno de sus lados mide 5 metros, el otro mide 3 metros y el ángulo que está contenido entre ellos mide 40 grados. Lo primero que vamos a hacer es escribir la fórmula en donde tenemos que el área es igual a un medio de los dos lados que conocemos por el seno del ángulo que conocemos. Sustituimos los valores que conocemos, en este caso 3, 5 y 40, en la fórmula. E introducimos esto en la calculadora para simplificar la expresión y tendríamos que esto es aproximadamente 4.82. Significa que el área del triángulo es aproximadamente 4.82 metros cuadrados. Bien, este contenido es muy importante ya que en todas las PAEs de los años anteriores ha sido evaluado, es la ley del seno. La ley del seno se utiliza para resolver un triángulo. Como ya saben, resolver un triángulo es encontrar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Entonces la ley de seno es una que nos permite hacer eso. ¿De dónde se deriva? Bien, en lo anterior dijimos que el área de un triángulo es igual a un medio por dos lados que conocemos por el seno del ángulo que está en medio de ellos. Pueden ser los dos lados BC, AC o AB y el ángulo que está contenido entre ellos A, B o C. Ahora, si igualamos estas expresiones entre sí, si estamos hablando del mismo triángulo ABC, el área es la misma, así que si usamos estos dos lados y este ángulo, es lo mismo a que utilicemos estos dos lados y este ángulo, o a que utilicemos estos dos y este ángulo. El área sería la misma porque estamos hablando del mismo triángulo. Entonces, si multiplicamos todo esto por 2, el 1 medio se nos eliminaría de todas las expresiones. Multiplicamos todas las expresiones para conservar la igualdad. El 1 medio se elimina. Luego dividimos cada expresión entre el producto de sus tres lados, es decir, por ABC. Vemos que tenemos términos comunes o factores comunes en el numerador y en el denominador de cada expresión, así si las eliminamos, nos quedaría que el seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B y eso es igual al seno de C sobre C. Esto se conoce como ley de seno. Ahora bien, la ley de seno puede expresarse de dos formas. Primero es teniendo como numeradores los lados dividido entre el seno del ángulo opuesto. Esta es una de las formas. Pero como esto es una proporción, si yo invierto las proporciones en las tres expresiones de la igualdad, es decir, paso el seno al numerador, la proporción se mantiene, así que puedo utilizar el seno de esta forma o puedo utilizarlo de esta otra forma y sigue siendo cierta. Así que cualquiera de las dos, cuando sea necesario, se puede utilizar el lado en el numerador o el seno en el numerador, cualquiera de las dos es válida. La ley de seno permite resolver triángulos al conocer los siguientes datos: la medida de dos ángulos y la longitud de cualquier lado.
Este se conoce como ángulo, ángulo, lado o AAL. Tenemos un triángulo del que conocemos la medida de dos de sus ángulos y la longitud de cualquier lado. En ese aplica ley de seno, muy importante de recordar. Y el otro caso en el que aplica la ley de seno es cuando se conoce la longitud de dos lados y la medida de un ángulo que no sea el que está entre ellos. Es muy importante eso, no puede ser el ángulo que está en medio de los dos lados. Por eso se escribe así, LLA. No puede ser LAL porque estaríamos hablando del ángulo que está entre los dos lados y ahí no aplica la ley de seno. En el ejemplo 2 vamos a utilizar la ley del seno en cualquiera de sus dos formas para resolver el siguiente triángulo. Vemos que nos están dando dos ángulos y un lado, entonces es esta forma la que aplica ángulo, ángulo, lado. Vamos a encontrar primero la medida del ángulo E, en este caso, que es nuestro tercer ángulo. Es necesario recordar el teorema de los ángulos internos de un triángulo, que dice que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Significa que la suma de la medida del ángulo D más la medida del ángulo E más la medida del ángulo F debe ser igual a 180. Vamos a sustituir la medida del ángulo D y la medida del ángulo F, que son 33 y 28 respectivamente. Ahora vamos a resolver para E pasando esos dos a restar y tendríamos que la medida del ángulo E es igual a 119 grados. Habiendo encontrado la medida del tercer ángulo, ya tenemos esa parte resuelta, los tres ángulos del triángulo. Vamos a pasar al paso 2, que es encontrar las longitudes de los lados desconocidas. Vamos a utilizar la ley del seno. Vamos a llevar en simultáneo los dos procedimientos, a la izquierda y a la derecha. En el centro va la explicación del paso que hemos utilizado. Sustituimos los valores que conocemos en cada una de estas expresiones. Conocemos la medida del ángulo D, del ángulo F y la longitud del lado F. Así que vamos a sustituir eso en ambas expresiones. Luego utilizamos producto cruzado o multiplicamos numerador por denominador y denominador por numerador para eliminar las fracciones. Y luego resolvemos en el caso de la izquierda para D, pasando este seno de 28 a dividir, y en el caso de la derecha este seno de 28 también a dividir. Y tendríamos entonces que la longitud de D es aproximadamente 17.4 y la longitud de E es aproximadamente 27.9. Ya ahí tenemos la medida de los tres ángulos y de los tres lados del triángulo que se nos pedía que resolviéramos. En el ejemplo 2b vamos a utilizar también la ley del seno para resolver el triángulo del que nos están dando dos ángulos y el lado que está en medio de ellos. Primero vamos a encontrar la medida del tercer ángulo. En este caso vamos a usar el teorema de ángulos internos de un triángulo en el que sabemos que la suma es 180. Aquí vamos a hacerlo un poco más corto. De una vez vamos a restarle los valores de los dos ángulos que tenemos para conocer la medida del ángulo P, que es 105 grados. En el paso 2 vamos a encontrar la medida de los lados desconocidos. Igual utilizamos la ley del seno, vamos a sustituir los valores que conocemos. En este caso conocemos los tres ángulos y uno de sus lados, que es P. Sustituimos el valor del ángulo P, del ángulo Q y del lado P. Luego resolvemos en ambos casos y aquí tenemos que la longitud de Q es aproximadamente 6.1 y la longitud de R es aproximadamente 6.5. Y ya con eso hemos resuelto el triángulo, encontrando la medida de sus tres ángulos y la longitud de sus tres lados. Cuando usa la ley del seno para resolver un triángulo del que se conoce lado, lado, ángulo o LLA, son posibles 0 triángulos, 1 o 2 triángulos. Por esta razón, LLA es llamado caso ambiguo. ¿Pueden leer un poco más de esto en su libro? El caso ambiguo consiste en eso. Los triángulos posibles, si tenemos un lado A, B y el ángulo A, que es opuesto a este, así como está representado en la figura. Si la longitud de A es menor que la altura h del triángulo, no se puede formar ningún triángulo, porque si se fijan no hay manera que yo pueda unir este lado final de A con algún punto de la base de este triángulo, así que no se puede formar ningún triángulo. Cuando la longitud de A
es igual a la longitud de h, es decir, la misma altura, podemos ver que solo se cortarían con este lado en un solo punto y en ese punto forman un ángulo recto, por lo tanto puede formarse únicamente un triángulo y es un triángulo rectángulo. Cuando la longitud de A es mayor que h, es decir, mayor que la altura, pero es menor que el lado B, en ese caso pueden formarse dos triángulos, así como está el esquema acá. Si lo unimos en este punto, es un triángulo, y si lo unimos de este punto a este otro, es otro triángulo, así que pueden formarse dos. Y el cuarto caso, cuando A es agudo, si el lado A es mayor o igual que B, puede formarse únicamente un triángulo, porque solo lo podemos unir hacia afuera de la altura. No hay manera de que podamos unirlo hacia este lado, siempre debe ser hacia este otro, por lo tanto solo puede formarse un triángulo. Ahora, estos cuatro casos que están a la izquierda son cuando el ángulo A es agudo. En la derecha tenemos cuando el ángulo A es recto u obtuso. Si el ángulo A es recto y la medida de A es menor que la medida de B, en ese caso no se puede formar ningún triángulo porque no hay manera que podamos unir el extremo final de este lado con algún punto en este otro lado, así que no se puede formar ningún triángulo. Y en el caso de que la medida de A sea mayor que la del lado B, solo puede formarse un triángulo. Esto es importante, resolviendo un triángulo dados A, B y el ángulo A. ¿Cómo determinamos cuántos triángulos pueden formarse? El primer paso es que vamos a utilizar los valores de A, B y del ángulo para determinar el número de triángulos posibles, utilizando el cuadro que estaba anteriormente. 2. Si hay un triángulo, puede utilizar fácilmente la ley de seno, que es lo que estamos estudiando, para encontrar los valores desconocidos. Como vimos en los ejemplos anteriores, solo sustituyendo valores y resolviendo. Y el tercer paso es, si hay dos triángulos, según el cuadro que veíamos anteriormente, use la ley del seno para encontrar los dos posibles ángulos. Luego use estos dos valores para encontrar las otras medidas del triángulo. Es importante recordar que cuando un ángulo en un triángulo es obtuso, la medida de los otros dos ángulos debe ser agudos. Eso es importante que lo recuerden. Bien, en el ejemplo 3 vamos a aplicar lo que estábamos viendo al arte. Nos pide que determinemos el número de rótulos triangulares que pueden ser formados usando las medidas de A igual a 50, B igual a 20 y la medida del ángulo A igual a 28. Luego resuelva los triángulos y aproxime. Bien, vamos a utilizar primero estos tres valores para determinar el número de triángulos posibles. En este caso podemos ver que el ángulo A es agudo, entonces si nos vamos a la tabla que veíamos anteriormente, vamos a comparar más bien los lados B y A para ver cuántos triángulos pueden formarse. Vemos que por la medida de A y B, que B es menor que A, solo puede formarse un solo triángulo, no hay manera de que sean dos. Sabiendo eso, vamos a determinar la medida del ángulo B. Para eso vamos a utilizar la ley del seno. Tenemos que el seno de A entre A es igual al seno de B entre B. Sustituimos los valores que conocemos. Conocemos la longitud de A, que es 50, la longitud de B, que es 20, y la amplitud del ángulo A, que es 28. Así que sustituimos esos valores y resolvemos para seno de B. Tendríamos que el seno de B es igual a este 20 que estaba dividiendo, lo pasamos a multiplicar, 20 por el seno de 28 entre 50. Eso nos da aproximadamente 0.188. Esto es el seno de B. Es importante que noten que no hemos encontrado el ángulo B, encontramos el seno de B. Lo que significa que B es el ángulo agudo que tiene el seno igual a 0.188. Lo que vamos a hacer es utilizar la función seno inverso que está en la calculadora. Se obtiene con shift o segunda función y seno. Y vamos a introducir este dato para que nos devuelva la medida del ángulo. Tendríamos entonces que la medida del ángulo es igual al seno inverso de todo este producto. Lo escribimos así para evitar redondeos, porque si se fijan aquí le hemos quitado parte de sus decimales. El 0.188 no es el resultado completo de esto, así que es mejor si utilizamos la expresión. Y esto nos da aproximadamente un ángulo de 10.8 grados. En el paso 3 vamos a encontrar las otras medidas desconocidas del triángulo.
Vamos a resolver para la medida del ángulo C con el mismo teorema de ángulos internos. Sabemos que la suma de los tres ángulos es igual a 180, así que a 180 le vamos a restar los dos ángulos que conocemos. Y tenemos la medida del tercer ángulo, 141.2 grados. Bien, ahora que conocemos la amplitud del ángulo C, podemos utilizar esta parte de la ley del seno donde utilizamos el ángulo C y el lado C. Sustituimos los valores que conocemos, el ángulo A, el lado A y el ángulo C. Resolvemos para C. Al introducir esto en la calculadora obtenemos que la longitud de C es aproximadamente 66.8. Básicamente en eso consiste la ley del seno. Gracias.